6 de la mañana, 21 minutos. Saludamos hasta ahora al señor ministro de Hacienda y Crédito Público, el doctor José Manuel Restrepo. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo a usted, a todos los integrantes de su mesa de trabajo y a todos los oyentes de la EFE. Ayer usted tuvo un buen día. Es el primer paso, el primer debate en el Congreso que supera su reforma tributaria. Permítame refrasearlo. Ayer Colombia tuvo un buen día porque tenemos un paso importantísimo en ese proceso de aprobación de la Ley de Inversión Social, que como le hemos señalado es un paso fundamental para apoyar a los actores más vulnerables de la economía en este momento derivado del impacto de la pandemia, a los jóvenes, a las familias que necesitan rentas básicas de emergencia, a tantas personas que en este momento están pidiendo subsidio de empleo y a los micro y pequeños empresarios de nuestro país. ¿Sigue siendo lo mismo que usted tenía en mente este proyecto de ley o ya tiene colgaditas cosas que usted no preveía? La verdad es que este proyecto de ley arranca, como lo señalamos, con 35 artículos. Hoy en día tiene 55, pero sin embargo esos 20 adicionales se corresponden íntegramente con los propósitos esenciales de la propuesta. Dentro de los temas que se han agregado, uno son nuevas rentas, por ejemplo, nueva generación de ingresos, por temas de facilidades de pago en materia impositiva y también de movilización de activos previamente incautados a la mafia. Otro son temas para darle una respuesta a esa idea de un régimen diferencial, fortaleciendo el régimen simple. Siempre habíamos querido también fortalecer este instrumento que contribuye también a la formalización. Algunos instrumentos de reactivación económica que creo que son importantes en el marco de la esencia del proyecto y algunos énfasis en lo social, especialmente en la consideración de la mujer, que yo creo que también son valiosos por parte de esta iniciativa. Entonces me parece que en lo esencial la propuesta sigue siendo la misma, naturalmente reconociendo que el Congreso de la República es el escenario natural para el debate en la democracia, y ayer fue muy valioso ver que la aprobación se da con una votación casi de 70 votos a favor y 3 en contra, lo que significa que hubo un respaldo de partidos de gobierno, de partidos independientes y partidos de oposición. Ministro, buenos días. Lo saluda Juan Lozano. Entre ese panorama de novedades, ¿cuál resaltaría usted como las más importantes? ¿A cuáles ponerles el ojo como mejoras del proyecto? A mí me parece la primera que ha habido una discusión sobre el apoyo al micro y al pequeño empresario con un régimen diferenciado. Y lo que estamos haciendo es fortaleciendo el régimen simple, porque ampliamos esa base de régimen simple para lograr recoger casi a 400,000 micro y pequeños empresarios, no solamente formales hoy en día, sino también algunos que están en la informalidad. Entonces, fortalecer el régimen simple, que sabemos que es un instrumento valioso para ese tipo de empresas, a mí me parece muy importante. Y en segundo lugar, me parece también valioso lo que se incorporó en dos sentidos: facilidades de pago en materia tributaria, no solo en el orden nacional, sino en el orden territorial, que nos permite recoger en los próximos 2 semestres casi 0.6 billones de pesos. Y en segundo lugar, también los artículos relacionados con la facilitación en la movilización de activos previamente incautados a la mafia, en donde tenemos un potencial de más o menos 1.4 billones en activos inmobiliarios y 2.4 billones en sociedades de comercialización. Eso, en la medida en que se vayan realizando, pues nos va a generar ingresos al país, no ahorita, seguramente más adelante, que puede ser muy importante también como recursos de capital para Colombia. Señor ministro, ustedes pues obviamente le han cerrado el paso a 300, casi 350 proposiciones de los congresistas, pero aún persiste, por ejemplo, el tema del impuesto al patrimonio que ha vuelto a relucir. ¿Cómo cerrarle nuevamente el paso a esta iniciativa y concentrarse en la propuesta que ustedes llevaron al lado de la ANDI y que no aparezcan estas proposiciones o estas ideas que incluso buscan elevar el recaudo de los 15 billones que usted tiene en mente incluso a 39 billones? Sí, ahí hay varias propuestas, hay una cantidad de iniciativas, Fernando, dentro de las que se han propuesto. Aquí tenemos que ser muy juiciosos y cuidadosos en los principios que hemos seguido. Primer principio, hombre, no vamos a afectar ni a las clases medias ni a las clases vulnerables, no vamos a afectar a los pensionados, porque hay propuestas en esa dirección. Segundo, no vamos a tocar el IVA, también hay propuestas en esa dirección. Tercero, vamos a garantizar una correlación entre usos y fuentes, es decir, qué usos tenemos y qué fuentes necesitamos. Cuarto, vamos a tratar de priorizar
la generación de ingresos o rentas permanentes, como se ha venido incorporando dentro de esta iniciativa. Y quinto, vamos a garantizar que haya un equilibrio competitivo en la propuesta que sale al final. En tal sentido, pues hay muchas de esas iniciativas que yo diría rompen con estos principios esenciales de la propuesta y hemos sido muy claros en qué se puede y qué no se puede en el debate. Por eso nos demoramos casi un mes, con un número muy significativo de coordinadores y ponentes discutiendo una a una las no solamente 344 iniciativas, sino más de 400 propuestas que están dentro de esas iniciativas, porque cada una de las proposiciones hay veces tiene 2 o 3 iniciativas debajo. Ministro, el tema de las obras por impuestos ha funcionado muy bien dentro del país. La posibilidad de ampliarlas a que no fueran solamente directamente en sectores azotados por el conflicto, sino en sectores pobres y vulnerables, ¿a usted cómo le suena? A mí me parece que fue una propuesta hecha por el Congreso de la República en el marco de un propósito de reactivación. Es interesante en el sentido de que se incorporan muchos territorios de Colombia que son o están viviendo dificultades en pobreza, en carencia de infraestructura, por ejemplo, que requerirían tener este instrumento. El instrumento de obras por impuestos es un instrumento probado, demostrado, que ha sido exitoso. Naturalmente siempre tiene un límite y es que a través del CONFIS definimos el tope máximo que tendríamos disponible, pero es bueno abrir este tipo de instrumentos a otros territorios del país muy pobres que necesitan, que tienen necesidades importantes, sociales o en infraestructura, y este puede ser un camino de reactivación importante en el territorio colombiano. Señor ministro, aunque se tardó un poco esta discusión, pues este primer paso ya es una noticia muy importante y lo que se puede predecir es que no va a haber muchos problemas en el Congreso. ¿Cómo logró acordar con los sectores políticos independientes? Incluso Cambio Radical, que criticó muy duro la reforma anterior, ¿logró acuerdos con esos partidos? Yo lo que creo es que aquí lo que hay es un propósito de país. Yo ayer lo señalaba, me parece que en esta construcción ha sido muy importante el hecho de que esta en el fondo no es una reforma tributaria tradicional, porque no solamente se refiere a tributos, es casi que una ley que tiene varios componentes. Uno de ellos es lo tributario, otro es lo fiscal propiamente dicho, otro de reactivación y otro en lo social. Ha habido una feliz coincidencia con actores de gobierno independientes y de oposición, por ejemplo, alrededor del tema social, porque para todos ha sido importante el hecho de contar con un instrumento como una renta básica de emergencia y disponer de ese camino para favorecer a cerca de 4 millones de hogares. Para todos ha sido muy importante el reconocer que hay una prioridad que los colombianos lo dicen a diario: cómo generar más empleo, cómo tener subsidio para la generación de empleo, cómo proteger empleo con un subsidio a la nómina. Y ha habido también una conciencia sobre la necesidad que una iniciativa como esta reconozca como política de Estado la matrícula cero, que en el fondo ha sido una iniciativa de todos los actores de gobierno y de oposición e independientes. Luego, lo que yo creo es que ha sido un instrumento que nos ha unido como sociedad y como nación, y hay que seguir aprovechando esto o este camino para que Colombia logre no quedarse en las orillas del puente, sino recorrer el puente y descubrir que en la mitad de él hay propósitos que nos convocan a todos. Ministro, con los buenos días, le saluda William Calderón. Siguiendo en la tarea de hacerle la disección al proyecto de cómo va, ¿en qué queda el tema de las plataformas digitales de comercio? Amazon, por ejemplo, ¿van a pagar o no van a pagar impuestos en Colombia? En la iniciativa que está incluido en la propuesta, lo que se hace es que se reconoce que hay unos acuerdos previamente firmados que debemos garantizar, responder y cumplir, como históricamente lo ha hecho Colombia. En el marco de esos acuerdos, pues hay que garantizar lo que allí se acordó. Si en tal acuerdo se acordó una reducción de los impuestos y de los aranceles, pues eso hay que respetarlo, porque pues eso es parte del compromiso de Colombia en el escenario internacional. Pero en caso en donde no se haya acordado eso, o eso no hace parte de la construcción del acuerdo internacional, pues en ese caso, ese tipo de productos deberían contribuir con los impuestos y con, pues en este caso particularmente con el impuesto de IVA. Estamos tratando entonces de ser respetuosos de los acuerdos firmados donde se ha hecho esa negociación, pero también conscientes de que en aquellos casos en que no se haya acordado tal cosa, pues debe responderse tributariamente por lo que se importe.
Los tiempos, señor ministro, los tiempos de esta discusión de la reforma tributaria, el cronograma, ¿usted cree que esta reforma tributaria puede entrar en vigencia antes de que termine este año o ya todo estará listo para el 2022? Pues si los caminos nos favorecen y los vientos nos favorecen con lo que hemos venido avanzando hasta este momento, el siguiente paso es que hay un tiempo que debe transcurrir entre la discusión de las comisiones económicas y las plenarias, y una vez superado ese tiempo puede ser presentado a plenaria. Mi estimación sería, el óptimo sería que nosotros pudiésemos estar presentando esto en la semana del 6 al 10 de septiembre a las plenarias de Senado y de Cámara para que se dé un proceso de aprobación final. Señor ministro, en las aprobaciones de las tributarias lo más duro son las comisiones económicas, donde están los expertos, donde se hacen los grandes filtros, pero luego vienen unas plenarias donde entran los congresistas de todos los partidos y de todas las comisiones, y las plenarias de último año son como plenarias de campaña. Usted es el que tiene las llaves, usted dice el candado se abre con esta sí, con esta no, usted pone el chulito, usted no pone el chulito y lo que no tenga su chulito no pasa. ¿Qué está viendo para las plenarias? ¿Cree que vendrán muchas más proposiciones? ¿Cree que habrá más cambios? ¿Habrá disposición de aprobar nuevos ajustes? ¿Cómo se ve ese panorama de plenarias? Juan, lo que viene ahora es de nuevo la reunión con los coordinadores y ponentes, retomar las proposiciones que quedaron como constancias, incluir las nuevas proposiciones, seguramente vendrán nuevas proposiciones, ser muy riguroso en los principios que hemos seguido y que los describí anteriormente para esta iniciativa, y también ser cuidadosos en que al final la propuesta sea realmente una propuesta coherente, estructurada y que responda a ese propósito de lo social, a ese propósito de reactivación, a ese propósito de sostenibilidad de las finanzas públicas que permita reducir el déficit, reducir la deuda, generar superávit fiscal primario y generar rentas permanentes que garanticen lo anterior. Yo lo que siento es que naturalmente en el marco del Congreso siempre hay debate y eso está bien porque para eso, repito, es la democracia. Y nosotros creo que de la mano de los coordinadores y ponentes que son muy conscientes de lo que es esta iniciativa, ir haciendo una conciencia a lo largo del Congreso de la República sobre lo que debería ser el óptimo de la iniciativa y qué se debería y qué no se debería incluir en la misma. Señor ministro, ya usted pasando este debate o simultáneamente tiene que llevar el presupuesto general de la Nación, 350 billones, presupuesto histórico con un gran, digamos, monto de servicio a la deuda. Ya tiene, digamos, todo listo para la financiación de este abultado presupuesto. ¿Qué luces nos da ante esta discusión que ya se le viene en las próximas semanas? Fernando, justamente esta semana, también presenté al Congreso de la República en las comisiones terceras y cuartas, bajo la conducción de las cuartas, este proyecto de presupuesto general de la Nación, que como usted lo describe son del orden de 350 billones. Importante decir, Fernando, que este presupuesto incorpora tanto ingresos como egresos incluidos en el proyecto de inversión social. Luego está en cierta medida supeditado su monto al proceso de aprobación del proyecto de inversión social. También señalar que, como usted lo acaba de decir, la inversión es una inversión que es histórica en el país, del orden de 62 billones de pesos. Importante decir que nosotros veníamos de inversiones promedio del orden de unos 43 billones. Es alta porque hay un propósito también contracíclico de contribuir a la reactivación económica. Necesitamos hacerlo. Colombia tiene que recuperar rápidamente, como lo viene haciendo, entre otros, además, su tasa de crecimiento y sobre todo una tasa de crecimiento aunada a la generación de empleo. Y tiene esta iniciativa un énfasis en temas sociales. En primer lugar, la educación, muy importante, sector número 1, pero veo creciendo muy rápidamente el sector salud, lo cual me complace mucho, sector de trabajo, por aquello de los subsidios a la generación de empleo, y la inclusión social, es decir, los sectores relacionados con ese propósito de sostenibilidad social. Es un presupuesto que tiene un esfuerzo importante en financiación. Yo creo que eso hay que tenerlo en consideración. Entre otros asuntos referidos a este tema de financiación, venimos avanzando con el Banco de la República alrededor de qué manera se puede dar un aprovechamiento de los derechos especiales de giro
Ya veremos seguramente de la Junta Directiva del próximo lunes cuál es el camino que adopta Colombia, en conjunto, Ministerio de Hacienda y Banco de la República, respetuoso de la institucionalidad del caso. Pero bueno, este presupuesto así es un presupuesto importante también en reactivación económica, en temas de vivienda, en temas de infraestructura, y es un presupuesto que no ha sido fácil de administrar o de crear, porque supone una cuadratura del círculo donde por un lado está la sostenibilidad social, por otro lado está la reactivación, por otro lado está garantizar que retornamos a un año donde hay de nuevo aplicación de la regla fiscal y cumplimiento de metas de déficit fiscal. Entonces no era fácil de lograr ese equilibrio, pero ahí está ya la propuesta presentada. Que es finalmente uno de los objetivos más grandes que tiene esta reforma tributaria. Señor ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda y Crédito Público, gracias por darnos unos minutos en la FM. Muy amable, muy gentil. Luis Carlos, como siempre, es un placer estar con ustedes.